Bueno, buenos días. Entonces, continuamos con la segunda parte del video tutorial que veníamos haciendo de programando en PC. Entonces, anteriormente ya habíamos visto todos los comandos escribir, que resumidamente, voy a explicarles resumidamente todos los comandos que hemos visto hasta el momento. Entonces, comando escribir muestra por pantalla un mensaje. Comando leer se le asigna un valor a una variable. Genera un campo para nosotros ingresar. Puede ser un carácter, un número o un lógico. Entonces, el comando asignar básicamente se le asigna un valor a una variable. Entonces, el comando sí, entonces, si se cumple una condición, realiza unas acciones y si no se cumple la condición, ejecuta otras acciones y fin del sí. El comando según la opción, hace una serie de casos. Si es el caso 1, hace esta acción. Si es el caso 2, esta, etcétera. Y si no se hace en ninguno de estos casos, de otro modo, hace esta acción. El ciclo mientras que se cumpla una condición, se realiza una acción repetidamente hasta que se cumpla la condición. El repetir básicamente es igual, se repite una acción hasta que se cumpla una condición. El comando para es para una variable desde un valor hasta otro valor, que en este caso es esta variable. Se ejecuta una acción hasta que la variable inicial llegue hasta la variable n, que es la variable final, y sale de la estructura para. Entonces, lo que vamos a ver en estos momentos es el comando de funciones. Entonces vamos a ver funciones por parámetros de valor, parámetros de referencia. También vamos a ver con funciones recursivas y también funciones con arreglos. Entonces iniciamos con funciones. Entonces, yo les había dicho anteriormente que, bueno, solo se ejecuta el programa que está dentro de algoritmo y fin algoritmo. Siempre se ejecuta solo lo que está dentro, pero pues una función es algo aparte. Entonces, esto es un proceso, digamos esta función saludar. Esta función se le llama saludar y ejecuta esta acción. Pero entonces, si iniciamos el programa, inicia desde la línea 17. Entonces, viene el programa, muestra por pantalla, llamada la función saludar. Entonces, se escribe saludar, así, que es el nombre de nuestra función. Y ahí sí, se va hasta la línea 1, que es donde inicia la función que nosotros llamamos saludar. Ejecuta esa acción y vuelve y baja hasta la línea 20 y continúa con el resto del programa. Entonces, este programa lo que hace es eso. Entonces, bueno, para explicar, una función, esta función es como el comentario que les coloqué, una función que no recibe ni devuelve nada. Entonces, simplemente muestra por pantalla este mensaje. Entonces, una función por parámetro por valor, lo que hace es, pues, digámoslo así, copia un valor, este valor, el valor que nosotros ingresamos acá, vea que nos muestra por pantalla, ingresa el valor de X. Entonces lee aquí X, se le asigna el valor y esta función parámetro por valor lo que hace es que básicamente copia este valor y lo pega en esta variable. Y bueno, aquí hace esta acción. Y entonces la diferencia con parámetro por referencia, que lo que hace es una función por parámetros de referencia, es capaz de modificar esta misma variable. Entonces, función por parámetro por valor, copia la variable, pero es una variable aparte. Y función por
parámetro por referencia se refiere a la misma variable, pero con un nombre distinto y es capaz de modificarla. Entonces, aquí venimos, iniciamos el programa. Escribe por pantalla, llama a la función saludar, entonces sube, ejecuta esta función saludar, que pues solamente es mostrar por pantalla este mensaje. Entonces continúa por la línea 20 y muestra por pantalla ingresar el valor de X. Este programa lo que hace es calcula el doble de un número y el triple. Entonces aquí ingresamos el valor del número que queremos pues calcular el doble y el triple. Entonces aquí en leer genera un campo, vamos a ejecutarlo, genera un campo, le asignamos un valor a esta variable, el número que queremos multiplicar, que queremos calcular el doble y el triple será 4. Vamos a colocarle 4, es un ejemplo. Y entonces continúa. El programa viene aquí, lee la variable y escribe el valor duplicado de X es, y se hace el llamado a la función calcular doble. Entonces vean, se hace el llamado a la función calcular doble con este valor, el valor de la variable X. Entonces sube y entonces aquí hace, vean, calcular doble, pero entonces con su propia variable. Entonces copia la variable que está en X y la pega en la variable que está en num. Y entonces pues aquí simplemente define la variable res como un número real y ejecuta esta acción. Se le asigna res, entonces función, vea, este es el valor de retorno. Entonces la función retorna esta variable, entonces del calcular doble con el valor de num que lo copia del valor de x, el mismo valor. Entonces definir res como real y a res se le asigna el número, el num, que pues es la variable copia de x, o sea, ese mismo x, se lo multiplica por 2 y retorna el valor. Entonces viene aquí y vamos acá en la línea 22, entonces muestra por pantalla el valor duplicado de x es y muestra lo que retorna es res. Entonces muestra el valor de el doble de x. Vamos a mostrarlo. Entonces ahí está. El valor duplicado de x es 8. Entonces vamos a iniciarlo. Seguimos con el programa. Entonces sigue el programa, baja la línea 23 y muestra por pantalla el valor triplicado de x es. Entonces, y aquí se le hace el llamado a la función triplicar. Entonces sube y esta función triplicar es un parámetro por referencia. Este num llega y toma el valor de x, y pero la diferencia con el parámetro por valor es que este sí modifica la variable x, la variable original. Entonces aquí toma por referencia num, entonces a num le asignamos num, que sería el mismo x, y se le multiplica por 3. Pero entonces este sí modifica la variable, triplicando su valor. Entonces aquí viene y muestra triplicar por el valor de x. Pero entonces aquí muestra el triplicado y aquí le damos a escribir y mostramos el valor de x y verá que el valor de x ya fue cambiado, fue modificado. Entonces la función por parámetro por referencia es capaz de modificar la variable y el parámetro por valor simplemente copia la variable, genera una variable con el mismo valor y pues por referencia, parámetros por referencia, lo que hace es, si le coloca otro nombre, si otra variable, pero al mismo valor. Entonces podríamos decirlo así, que el mismo valor tiene dos nombres, dos variables.
Entonces, al final de la función, modifica este valor inicial. Y es lo que muestra. Aquí en la línea escribir X, muestra 12. Ahí está. Entonces, esto es una función saludar que la función no recibe ni devuelve nada. Y esta es una función que recibe un argumento por valor y devuelve su doble. Aquí está, retorna el doble. Y este lo que hace es modificar la variable, perdón, triplicando su valor. Entonces, aquí continuamos. Entonces, ¿qué es una función recursiva? Entonces, una función recursiva es una función que es capaz de llamarse a sí misma y retornar un valor. Entonces, aquí nos vamos a pasar para explicar esto. Entonces, mire, aquí este es un programa que pues es de potencia. Entonces, muestra la potencia de un número. Entonces nos vamos aquí para explicar a Word. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Ejemplo, volvamos aquí un momentico para explicar. Entonces, mira, aquí viene el programa. Muestra por pantalla ingresar la base, lee la base, ingresa el exponente, lee el exponente y escribe el resultado es y se hace el llamado a la función potencia base exponente. Esta es la función, entonces retorna el valor de resultado y pues ejecuta esta acción. Si exponente es igual a 0, entonces el resultado es igual a 1. Entonces todos sabemos que un número con exponente 0 es igual a 1. Entonces esta es una de nuestras condiciones en el comando si. Si se cumple que exponente es igual a 0, nos hace esta acción. Nos retorna el resultado es igual a 1. Y si no, nos hace esta formulita. Esta es la fórmula de potencia. Entonces, ahora sí vamos a explicar que cómo así que se llama a sí mismo. Entonces, esta es la fórmula de una potencia. Por ejemplo, aquí tomamos el valor de una base de 2 y un exponente de 5. Entonces, 2 a la 5 ¿a qué es igual? A 2 por 2 a la 4. ¿Y a qué es igual 2 a la 4? Es igual a 2 por 2 a la 3. Entonces, cuando ejecutamos el programa, él llega y lee la base 2 y el exponente 5. Y entonces, el programa sabe que 2 a la 5 es igual a 2 por 2 a la 4. Entonces ya tiene un valor, 2, pero en 2 a la 4 no lo conoce. Entonces, él baja. Entonces llega 2 a la 4 es igual a 2 por 2 a la 3, pero tampoco conoce el valor de 2 a la 3. Entonces baja y 2 a la 3 es igual a 2 por 2 a la 2, pero tampoco lo conoce. Entonces, ahí continúa bajando hasta que llega aquí a 2 a la 1, que es igual a 2 por 2 a la 0. Pero el programa ya sabe que 2 a la 0, por regla matemática, 2 a la 0, cualquier número elevado a un exponente 0 es igual a 1. Entonces aquí empieza a retornar el valor. Entonces 2 a la 0 es igual a 1, entonces sube. 2 a la 1 es igual a 2 por 2 a la 0 que es 1, es igual a 2. Entonces 2 a la 1 es 2. Ahora 2 a la 2 es igual a 2 por 2 a la 1. 2 a la 1 es igual a 2, entonces es 2 por 2 es 4. 2 a la 2 es 4 y sube y ahí va reemplazando hasta que llega a la parte final. Entonces 2 a la 5 es igual a 2 por 2 a la 4 y ese valor es el que va a retornar aquí en nuestra función y se le asigna el resultado.
esta función hace eso que acabé de explicar. Entonces, ese resultado final es asignado en la variable resultado y retorna su valor. Y termina la función. Entonces continúa el programa, que pues era todo el programa, mostrando por pantalla el resultado es, se le hace el llamado a la función, que retornó su valor acá. Entonces vamos a ejecutar el programa. Ingresamos la base. Bueno, vamos a hacer con el ejemplo que estamos explicando. Entonces la base 2, exponente 5. Y el resultado es 32. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer 10 de base y exponente 10. Es igual a eso. Entonces, listo. Ya entendimos el concepto de una función recursiva. Es una función recursiva, es una función que se llama a sí misma y retorna un valor. Pues continuamos. Ahora vamos a ver arreglos. ¿Qué es un arreglo? Entonces, un arreglo es, podríamos explicarlo aquí. Entonces, cuando nosotros ingresamos el comando leer, lo que hace es esto. Lo que hace es, entonces genera un campo donde nosotros almacenamos algo, almacenamos un valor, un carácter, etcétera. Entonces, digamos cuando vimos leer a, entonces a este espacio de almacenamiento se le llama. Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de espacios en diferentes posiciones, posición 1, 2, 3, 4, etcétera. Eso es un arreglo. Este arreglo se llama datos y hasta tiene 10, de dimensión 10.